Muy buenos días, amigos. El día de hoy estoy súper emocionada porque tenemos nuestro segundo capítulo del podcast Cuidar la Vida. Y el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Yo ya les había dicho que en este tema de la vida y el aborto hay ocasiones en las que utilizamos argumentos políticos, ideológicos, pero hoy tenemos una invitada que nos va a responder preguntas desde la biología, desde la ciencia. Quiero darle la bienvenida a la doctora, a la ginecóloga Mercedes Virlain. Querida doctora, muchas gracias por estar aquí. Ay, qué linda. Muchas gracias por la invitación. Estos temas a mí me apasionan y espero que todo lo que en este momento vamos a platicar impacte a la gente que nos está oyendo. De verdad, muchísimas gracias. Yo, lo personal, estaba súper emocionada de tenerla, de tener a una doctora, una mujer, una ginecóloga. Y lo primero que me gustaría es que nos platicara un poco de usted. ¿Hace cuánto decidió estudiar medicina? ¿Cuánto tiempo tiene practicando como ginecóloga? ¿Qué la llevó a estudiar, a dedicarse a este tipo de cosas? Platícanos un poquito de usted. Bueno, pues yo tengo ya 42 años de ser ginecóloga, de haber salido de la especialidad, pero te voy a dar el contexto ese que me pides de cómo decidí ser incluso médico, ¿no? Siempre he tenido la vocación, o sea, desde que era chica, lo que me llamaba más era hasta disecar a los pececitos cuando se morían o abrir un conejo para ver qué había. Y me llamaba muchísimo la atención pues todo lo de la medicina, ¿no? En mi familia nadie ha sido médico, ni antes ni después de que yo entré a la carrera de medicina, salvo que ahora tanto mi esposo como dos de mis hijos sí son médicos, pero antecedentes no tenía. Tenía vocación y el deseo de siempre de darme a los demás a través de la medicina. Han pasado ya muchos años. Yo me recibí de la Escuela de Medicina de la Universidad La Salle en la Ciudad de México en el 79. Después hice la especialidad en el Hospital Español de México, en donde fui la primera ginecóloga. En aquel entonces los hombres, los médicos, eran los mayoritarios y las mujeres éramos muy esporádicas las que sí. Y para estudiar ginecología, obviamente tú te imaginas, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer si toda la noche tienes que atender partos, tienes que ir a urgencias? Pues en mí fue posible hacer todo ese tipo de adaptaciones a mi vida, pues incluso familiar, social, porque se necesitaba una mujer ginecóloga en el Hospital Español. Y no había, ni iba a haber, porque nadie quería entrar a la especialidad de ginecología por lo que impactaba. Claro. En aquel entonces sí habían partos de todos los días, ¿no? Entonces absorbía demasiado tiempo y bueno, yo ya estaba casada, me casé, no había terminado la carrera de medicina cuando nos casamos. Y empecé a tener hijos cuando estaba en el servicio social, entonces la complicación se volvía muy extensa en todas las áreas, y ahí, con el solo hecho de que yo aceptara la propuesta de hacer ginecología para que pudiera atender a las socias del Hospital Español, que las españolas, ellas estaban acostumbradas a que una mujer fuera la que los atendiera de primera vez. Y no había, y no iba a haber si no hubiera habido la negociación que hizo mi maestro, en aquel entonces el maestro Álvarez Bravo, que fue un ícono de la ginecología, y que me dijo, es que tú, si haces ginecología, no nada más vas a poder ayudarme a mí aquí en la atención de las pacientes españolas que lo piden muchísimo, sino que yo te voy a dar la oportunidad de que lo hagas a la manera de cómo puedes adaptarte en la especialidad estudiando y con tus hijos. Claro. Entonces, bueno, eso me llegó como algo
sorpresivo en ese momento porque nunca hubiera pensado hacer la especialidad de ginecología por lo que demandaba, pero pues en la vida me llevó a eso, terminé la carrera, estuve atendiendo ahí durante varios años a las españolas, fui la más feliz, ¿no? Hasta que decidimos mi esposo y yo, porque ya teníamos 3 hijos en aquel entonces y estábamos esperando el cuarto, que no podíamos seguir viviendo en México con esa carga de trabajo tan grande y con los hijos, ¿no? Entonces nos venimos para acá. Aquí tuve otros 3 hijos más, tengo 7. Usted entonces es doctora ginecóloga y tiene 7 hijos. Exactamente. Wow. Claro que me hacían burla, sobre todo los ginecólogos me decían, oye, ¿qué no ves de televisión tú? Que no tienes otra cosa en que divertirte. Pero bueno, siempre fue una... Yo siempre, mi esposo y yo siempre estuvimos abiertos a la vida. Y a pesar de que nuestro trabajo nos demandaba el hacer, pues, trabajos yo entraba a las 7 de la mañana de un día y salía a las 3 de la tarde del siguiente y ya dejaba a los hijos. Era bastante complicado, muy estresante, pero al fin y al cabo lo hice. Y ahora en mi resumen de cómo fue todo ese paso que tuve tan largo con la educación de mis hijos, con mi trabajo, te puedo decir que nunca dejé de ir a trabajar por ninguna causa. Y mis 7 hijos son hijos exitosos. Yo no sé si pueda decir de quién soy mamá. Pero por supuesto. Soy mamá de la licenciada Ana Paola López Virlain. Nuestra secretaria de Cultura. Exacto. Que así como ella, todos son exitosos, bueno, ya no los voy a presumir porque el tema no es ese. Pero qué bonito, de verdad. A ver, entonces nos encontramos aquí. ¿Podemos decir que usted fue de las primeras ginecólogas en México? Sí, de las primeras ginecólogas en México y la primera del Hospital Español. Y además, madre de 7 hijos exitosos. Así es. ¡Wow! ¡Qué increíble! De verdad, qué historia. La verdad es que no y estamos a punto de cumplir, el año que entra cumplimos 50 años de casados. ¡Felicidades! Mi esposo y yo. Entonces, bueno, tú sabes perfectamente bien que siempre a lo largo de los años, en la vida de cualquiera, de matrimonios, de amistades, se presentan muchas vicisitudes, pero sin embargo, aquí estamos haciendo un resumen de los hechos y creo que son muy favorables. Entonces, esta plática, bueno, ahora tú me preguntaste cómo empecé, ¿verdad?, en la carrera. Ahora yo año con año les doy una plática a las mujeres doctoras que van a salir en búsqueda de su especialidad cuando terminan la carrera de medicina. Y esta plática ha sufrido muchas modificaciones porque yo he sufrido muchos cambios y he tenido muchas experiencias y han sucedido muchas cosas durante toda mi vida profesional. Pero te puedo decir, y eso siempre se los digo a las jóvenes que estudian medicina, que ahora la carta se volteó. Ya son a lo mejor un 70% de mujeres en la escuela de medicina y 30% de hombres. Y la carrera y la especialidad de ginecología es una de las más solicitadas. Y te voy a decir, son de las carreras que yo como mujer diría, ay, prefiero que me vea una mujer a que vaya con el doctor que no sabe ni siquiera qué le pasa a una mujer ni cómo reacciona una mujer, ¿no? Por eso justo antes de empezar el episodio le comentaba que varios doctores, hombres ginecólogos me han dicho, ay, yo también digo, no, yo quiero la perspectiva de una mujer, ¿no? En este sentido. Pues sí, la perspectiva es importantísima porque lo sientes, pero tus bases científicas, morales, filosóficas, en fin, como quieras llamarle en el tema de la protección de la vida, pues debe de ser un concepto universal, ¿no? Por supuesto. Y sin embargo, tú te das cuenta, le estamos luchando. Yo también, el hablar de la vida, he hablado muchísimas veces. Y cuando yo digo es que la vida empieza con la concepción, o sea, la unión de una célula con la otra,
en un acto de amor así sublime y que se logra pues la fusión de los dos gametos, y que llegan a decirme, es que eso no es el inicio de la vida, o te dan argumentos totalmente que no tienen nada que ver ni con la ciencia ni con la realidad que existe en la biología, como dices tú, de la concepción. Digo, ¿cómo pueden ser las mentes tan desiguales para pensar o contradecir que un evento natural como es la concepción no empiece un ser humano siendo dos células, ¿no? Okay. En esos pues podcasts o en esos blogs que hemos hecho, te llama la atención cómo pueden dar una justificación fuera de lo que es lo biológico, como para defender el que no hay una vida de por medio, okay, ¿no? A ver, entonces, usted como doctora ginecóloga con 42 años de experiencia afirma, la vida empieza en el momento de la concepción. Afirmo, y además no hay otra manera de poder explicar la concepción de un ser humano. ¿Cuáles son los argumentos que usted les diría a aquellos que dicen que no, que solamente es un conjunto de células? Pues que no saben, o sea, es como si a mí me preguntan cómo se construyó este edificio. Uh-huh, claro. No te lo podría decir que es un conjunto de tabiques y de un plafón y de varias paredes, ¿no? Uh-huh. Pero cuando tú tienes las cosas objetivas, no puedes negarlo. O sea, no existe nada que pueda debatir el cómo se lleva a cabo el desarrollo de un ser humano. Y así como les digo yo, las enfermedades tienen un inicio con algo que a lo mejor se detonó el inicio de esa enfermedad bajo un virus que afectó al huésped, que es el cuerpo, que estaba pues en una condición favorable para que la enfermedad viral, en el caso que te estoy haciendo esta analogía, se desarrolle, y le tomarán 5, 7 días, 8 días, lo que sea, para que se pueda ver los síntomas, ¿no? Yeah. Yo les digo, un tumor de mama, no cuando llegas tú conmigo a la consulta dices, ay, es que tengo esta bolita, doctora, que me salió ayer. O sea, no. Esa bolita tiene 2 años seguramente para que crezca ese tejido para que se note, y lo puedas palpar, uh-huh, ¿no? O más años. Uh-huh. Entonces, nada se da de la noche a la mañana, y un ser humano le toman 9 meses de que empieza la unión del óvulo con el espermatozoide. Y lo único que tendríamos que definir como interrupción del embarazo es, por ejemplo, que al día siguiente se tomen una píldora del día siguiente y no dejen que esas 2 células uh-huh continúen 2 días, 3 días, 4 días y el resto de su gestación. Claro, pero siendo espermatozoide y óvulo separados, no unidos, ¿no? No unidos. Uh-huh. Bueno. Exacto. La píldora es precisamente para que cuando se unen en un coito inesperado, sin protección, que dicen, estoy exactamente en la época de la ovulación, no tuve protección, y al día siguiente o ese mismo día se toman una pastilla. ¿Qué hacen? No permiten que se junten el óvulo con el espermatozoide, supuestamente ese es el efecto. Uh-huh. Sin embargo, sabemos que en la naturaleza las cosas no se manifiestan así. Es muy probable que porque un espermatozoide puede llegar a fecundar, si el óvulo está ahí, en cuestión de segundos. Uh-huh. O sea, tú terminas el coito y ya puedes estar embarazada, porque ya hubo esa entrada del espermatozoide al óvulo. Es rapidísimo. Entonces, ¿qué efecto tendría la píldora, que también la han defendido tanto? Pues que
terminaste bueno, se llevó a cabo la fecundación y tú te tomas la píldora al día siguiente, ¿qué vas a hacer? Lo único que vas a hacer es que no lo vas a dejar que se implante. ¿Por qué? Porque le vas a cambiar, le vas a echar tierra al nidito. Qué fuerte. Entonces podríamos decir que la píldora del día después también puede ser abortiva. Sí es. Qué fuerte. Si le atina cuando hay un embarazo, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay señoras que llegan y me dicen, ¿cómo? Y que les digo, ¿cómo te controlas? No, pues como yo no tengo tantas relaciones así, cada vez que tengo relación me echo mi píldora. O sea, eso a lo mejor se le toma la píldora al día siguiente de la regla y no hay ni siquiera riesgo de embarazo, ¿verdad? Pero si el coito fue exactamente en días muy fértiles o probables de concepción, pues sí, al día siguiente se toman la píldora y no lo dejan que se implante. Ya. Doctora, a ver, y aquí otra pregunta. También quienes defienden el tema del aborto alegan que es porque no es ser humano porque no siente, no es ser humano porque no tiene desarrollado el sistema nervioso, no es ser humano porque no tiene conexiones cerebrales, no es ser humano porque no tiene corazón o latidos. ¿Qué opina usted al respecto, sabiendo que tiene años de tratar a mujeres que tienen el desarrollo de un embarazo? Pues que no es posible primero saber si siente o no siente, porque a esas alturas de 2 células, 1000 células, 1 millón de células, nadie puede saber. Bueno, se podría pensar que sintiera o no cuando se hagan estudios dirigidos sobre el neurodesarrollo que pueda tener un embrión. Obviamente, recién fecundado, pues no va a tener nada, pero esa fusión de las células cuando ya tienes retraso, ya te das cuenta que haces un ultrasonido y trae un corazón latiendo. ¿A los cuántos días de la concepción o de la fecundación empieza a latir el corazón de ese bebé? Entre las 5, de la fecundación son 3. Entre 3 y 4 semanas después del día del coito, o sea, que supuestamente pudo haber sido fecundada esa mujer. Entre 3 y 4, o sea, más o menos entre 21 y 28 días. Sí. Más o menos. O sea, los 21 días pudiéramos detectar que ya late el corazón del embrión. Y el corazón es una evidencia de que está vivo y que ya se le puso genéticamente todo su código para decir que va a ser un hombre, que va a tener un cerebro, que tiene un corazón, que tiene un riñón, 2 riñones perfectos. O sea, en esa unión de esas células a la altura de las 5 semanas cuando nosotros lo revisamos, que vendría siendo las 3 semanas posteriores a la fecundación, pero como nosotros no sabemos exactamente cuándo se fecundó, tomamos en cuenta la fecha de última regla para poder decir cuántas semanas tiene de gestación. Okay. Entonces, si tú lo tomas que la fecha de última regla es el 13 de marzo, el 13 se embarazaría como por el 25, 27 de marzo. La fecha siguiente del embarazo sería el 13, por ponerle 30 días, el 13 de abril, y ya para el 18, 20 o 23 ya podemos ver el corazón latiendo de ese embrión. ¿Cuántas semanas tiene como embrión? Pues tiene 2 menos que la fecha de la última regla, ¿no? Entonces, en términos así, pues más impactantes, así como me lo dices tú, de la fecundación a que ya le vemos el corazón, pues son 20 días. 20 días. Poquitito. Okay. A los 20 días. Ni siquiera el mes. A los 20 días podemos decir que ya le late el corazón a ese embrión. Sí. Okay. Entre 5 y 6 semanas. Doctora. Ajá. Entonces, lo que te decía, si ya le late el corazón, no es el único órgano el cual nos está indicando que tiene vida.
¿no? Ese embrión, si lo dejamos los 9 meses, sabemos que llega a ser un ser humano completo. Entonces, ¿por qué no siente? ¿Por qué no son puras células? Puras células que están en proceso, porque es como si avientas una semilla al campo. Le tendrás que dar los días suficientes para que crezca. Pero si lo paras, pues sí, impides su crecimiento y desarrollo. ¿Qué podríamos relacionar en esto? Que cualquier intento de detener el progreso de un embrión o un gameto recién fecundado con 2 células, la del hombre y de la mujer, cualquier intento se llamará atentar contra la vida de ese ser que se empieza a formar, que tiene un día de formación. Okay. Que si siente, que si no siente, pues eso no lo sabemos. Pero lo que sí podemos saber es que es un ser humano en potencia. Déjalo 9 meses y lo tienes en tus brazos, ¿no? Entonces, yo cuando llegan las pacientes y que veo embriones de 5 semanas, de 6 semanas latiéndoles, y cuando los vemos a las 12 semanas, que es cuando dicen que el aborto se puede hacer, porque antes son células, ves al embrión ya brincando, ya ves, lo ves moviéndose, tiene reflejos, son reflejos primitivos que se les llaman arcos reflejos, ¿no? Que son como las ranitas que los tocas y brincan. Los embriones están pelones y todos los cablecitos, o sea, todos los nervios los tienen de esa forma, muy superficiales en su piel, y con cualquier cosita. Podemos decir que a las 12 semanas, que hoy en 22 estados de la República se permite el aborto a las 12 semanas, ¿el embrión ya siente? Claro que sí. Yo daba unos cursos de métodos de planificación natural y defendíamos el aborto, obviamente, después de que Jonathan Nielsen, un americano, un judío, que durante su práctica como ginecólogo no tenían ultrasonidos y estaba permitido el aborto en Estados Unidos. Y entonces él en las clínicas abortistas abortaba a la que quisiera llegar, desde un mes de retraso, o desde una semana de retraso, hasta que, si querían, lo sacaba a los 6 meses bajo cesárea y los ponían en las cubetas, o sea, cuando no vivían. Y así están de impactantes sus películas, que en aquel entonces obviamente no tenían la tecnología de ahora, que eran unas de Super 8, cuando llegaron los ultrasonidos, en donde él grabó cuando está haciendo el aborto, cómo el embrión brinca por todos lados y se defiende de la legra. Y lo ves como de repente lo saca, ya le arrancó una piernita con una de los cucharazos que dio para sacar el embrión, cuando ya lo ves que ya lo destrozó y el embrión se defendió antes de eso, ¿no? Qué cobardía. Él después nunca más volvió a hacer un aborto, y se dedicó en cuerpo y alma a sanar mi corazón, de haber pensado todo lo que hizo, porque no lo conocía, no sabía. Justamente, doctora, perdón que la interrumpa, pero justamente el objetivo de este podcast es que hoy, y a ver, perdón que lo diga, pero acaba de ser el 8M y hoy vivimos unas marchas gigantescas de mujeres pidiéndonos que se legalice, pidiéndonos su derecho, ¿no? Que también eso es algo muy importante que quisiera preguntarle a usted si realmente es un derecho. Y lo que queremos hacer con este podcast es justo decirles, bueno, a ver, desde una perspectiva médica, si ustedes vieran lo que es realmente el aborto, que no es algo bonito y que no tiene que ser un derecho, o ¿qué opina usted al respecto? Mire, yo me he enfrentado a muchísimos casos de que llegan a mi consultorio de primera vez y ahora ya no tanto,
pero en años anteriores, pidiéndome que estar embarazada y si las puedo ayudar para que puedan abortar, porque los justificantes son N mil. O sea, cualquier mujer que no quiere el embarazo te puede decir 1000 cosas para rechazar ese embarazo, ¿verdad? Y a veces las armas que tenemos para poderlas convencer de que no lo hagan o desaconsejar de eso, pues no son suficientes, ¿no? Yo durante muchos años lo que sí hice, mucho, fue decirles a las niñas, mira, yo entiendo tu situación como mujer y de por sí cuando estamos en el deseo de tener un bebé y que de repente a lo mejor no era el momento de tenerlo, pero que salimos embarazadas, nos hace que pues nos acuda, ¿no? Porque piensas, ay, es que no era el momento y que a lo mejor debí de haberme embarazado 2 años después, cualquier cosa, y aceptar la gestación y vivir lo que tienes que vivir durante la gestación, para muchas no es nada fácil, ¿no? Entonces, el que una mujer que de verdad no lo quiere, o sea, obviamente que no va a pensar para nada de que fue en un mal momento y lo voy a tener, ¿no? Sino lo que quiere es pues irse por la rápida y terminar con eso, ¿no? Entonces yo siempre les decía, ¿por qué tú no te pones a pensar en algo? Esa criaturita que vino, aún con cualquier tipo de circunstancia que hayas vivido, pues de alguna forma ya tiene vida, ¿no? ¿Por qué no te das la oportunidad de que lo dejes que viva, ¿no? Y que al término de tu gestación lo des en adopción? Que habían antes muchísimos, así. Habían muchas, yo tuve a muchos pacientes, de hecho tengo un libro en donde escribí todo, el tema es la adopción, que viví yo unas experiencias maravillosas y aparte de eso, pues les dimos a esa mujer que llegó tan desgastada a quererlo abortar, les dimos la satisfacción de que hicieron todo el esfuerzo, hasta su cuerpo cambió, se dieron para con lo que sea, con la crítica, con el tiempo, con que no las aceptaron en el trabajo, con que las echaron fuera de su casa, tantas cosas, pero las que lograron aceptar esa circunstancia, no te imaginas lo tranquilos que pudieron haber estado de que, pues sí, está aquí, no lo puedo tener, mis circunstancias no me lo permiten, pero les voy a dar la oportunidad de vivir. Y le dan la oportunidad y además en esas condiciones, no te imaginas lo impresionante que es la vida en que le llegaba la mamá adoptiva en unas condiciones que pareciera que ella había sido la que se había embarazado hacía 9 meses, ¿no? Y que tenían todos esos problemas. Ese libro lo tienes que leer porque hay unos casos maravillosos. ¿Cómo se llama? No sé si ahorita tenemos tiempo así para hablar de eso. Cuéntame, sí, me gustaría que nos contaras. Porque a lo mejor el hablar de tanto en el aspecto científico, biológico, todo eso, pues es para cualquiera que no tiene este precepto de moralidad, de integridad, de defensa a la vida, pues es estar hablando, ¿no? Y que la gente no te crea, ¿no? Es como cuando tú sabes que una cosa no es, y por más que te quieran convencer, pues para ti no es. Uh-huh. El de la defensa de la vida tiene que venir de muchos aspectos que no son nada más el no querer el tener ese hijo, ¿no? Si las mujeres piden una defensa de eso, es estar pidiendo el defender a un homicida, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? En algún momento mis maestros eran bastante agresivos cuando alguna persona hablaba sobre el querer abortar.
Y me acuerdo que una vez estaba yo como estudiante con uno de ellos y llegó una señora y le dijo, ay doctor, es que ya tengo 3 hijos, 4 hijos, no sé cuántos, y no quiero tenerlo, por favor, ¿no me puede dar algo para que pues se termine este embarazo? Antes no eran tan agresivos así como que quiero abortar, ¿no? Y entonces le dijo, ¿cuántos hijos tienes? Ay, doctor, tengo 3 hijos. ¿Y cuál es el que quieres más? No, a todos los quiero muchísimo. Oye, pues así como quieres muchísimo a ellos, es muy probable que pudieras querer igual a que traes tú ahí adentro. ¿Por qué no hacemos algo? Este está bien chiquito, el otro ya es grande, es bien latoso, ya sabes cómo batallas con él. Al otro mejor que le den cuello y deja a otro que siga. Es exactamente lo mismo. El otro tiene 7 años y tiene 1 mes. Pero analógicamente cometerías lo mismo, ¿no? Entonces, no es la ley, no es la defensa o el rechazo al aborto. Ahí se implican una serie de aspectos que realmente es o defender a la mujer y darle oportunidad de que diga por qué no lo quiere y ayudarla a que las cosas pudieran resolverse de otra manera que no fuera el aborto, o de alguna forma pues tratar de hacerles ver a la gente la realidad de lo que es el abortar, ¿no? No es nada más el momento, porque el momento es traumático. Uh-huh. Cuando ahorita podemos seguir platicando. Sí. Usted cuéntenos. El momento es traumático porque las que van siempre van de una manera clandestina. No creas que llegan ahí. A ver, mamá, fíjate que quiero ir a abortar. Sea legal o no sea legal. Sea legal o no sea legal. Van y clandestinamente dentro de su sociedad uh-huh. lo hacen. Ya están actuando con ese miedo. Esa tensión. ¿No? Por otro lado, las parejas normalmente las están incitando a hacerlo. Eso ya le hace a la mujer decir, bueno, pues si él es igual de responsable, ¿no?, de esto que sucedió, ¿y por qué no me va a apoyar? ¿Por qué me lleva a abortar con el riesgo de que a lo mejor me quede yo en el procedimiento, ¿no? Las mujeres pueden pensar 1000 cosas, pero siempre traerán en su conciencia que cometieron un aborto. Y ese aborto es algo que no lo tienen contemplado como una bendición o un don de su vida, ¿no? Si lo tienen pensado como un tropiezo grande con una situación de estrés. ¿Tiene algún caso que recuerda de alguna persona en específico que haya vivido esto? Sí, pero les voy a contar más impactante. Yo estaba todavía estudiando la especialidad ahí en el Hospital Español. Y eran de mis primeras pacientes que yo empezaba a ver ya de forma privada. Y esta señora, una señora que se casó, pero era una empresaria maravillosa. Me acuerdo que trabajaba en la Volkswagen en México y tenía pues un ingreso económico buenísimo, un puesto buenísimo. Y de repente salió embarazada. Y a mí no me dijo nada. Y el marido y ella vieron que pues no era el momento. Ella estaba como una súper empresaria y él pues quería que siguieran creciendo antes de tener hijos, ¿no? Y entonces allá en Puebla, la Volkswagen consiguió un doctor y un abortista. Y entonces lo que le sucedió, y que después me lo llegó a contar a mí, fue que llegó al lugar donde le iban a abortar, le pusieron las pinzas, hicieron todo, uh-huh. Y dice que saliendo de ahí le dijo el doctor, piqué por todos lados, hice todo lo que hago normalmente y no pude abortarte. No sé cómo quedó el embarazo por dentro. En aquel entonces no había ultrasonidos. No sé cómo quedó, pero fallamos en esto. Después de eso llega conmigo
a decirme, doctora, ¿qué pasaría? O sea, todavía tengo el embarazo, yo he seguido, tengo 2 o 3 meses y yo siento que sí, hay algo que está creciendo porque se fue ella a un lugar en especial donde sí tenían ya ultrasonidos en aquel entonces y le dijeron, tiene un bebé que no le pasó absolutamente nada y que su embarazo está bien. Cuando le hice la cesárea cuando estaban haciendo, lloraba, y cuando se lo pasé le decía, perdóname, Ay, no. perdóname, y así. Y ella dijo, yo a partir de este momento voy a ser la promotora de la vida y voy a, con mi experiencia, con mi testimonio, voy a decirles lo que pasó. Y de alguna forma dice que ya cuando creció el niño, que era un niño tote, porque nació de 4 kilos, me acuerdo, por eso le hice la cesárea, dice que lo veía y no podía dejar de pensar que ella lo había propiciado todo para abortarlo, ¿no? Entonces, qué fuerte esa situación, pero llegan a suceder cosas que no te puedes imaginar, ¿no? O algunas otras que ni siquiera le hacen bien el legrado, las perforan, no les dice nada y se terminan muriendo, ¿no? Y pregunta, a ver, esto es un tema súper importante porque parte de la consigna es aborto libre y seguro. El aborto, y pongamos en el caso Ciudad de México, ¿no? Ciudad de México o Estados Unidos, donde está despenalizado, es legal, es permitido, no hay ninguna sanción y tienen la mayor tecnología, los mejores médicos, o sea, todo al 100 para que no haya ningún problema. ¿Es seguro hacer eso? Mira, eso ya se ha prestado para que ahora todos los médicos no necesitan ser clínicas abortistas, ya lo hacen. Los que tienen posibilidades económicas pueden ir a cualquier hospital y el médico, si él lo hace, pues se lo hará y no tendrá mayores riesgos porque pues estará bien preparado. Pero normalmente las clínicas a las que acuden las jóvenes son las clínicas baratitas en donde te van a recoger a la central camionera, te llevan al lugar, te hacen la aspiración o el legrado, lo que tengan que hacer, y ya te mandan a tu casa, ¿no? Abortos que a lo mejor les cuesta 5,000 pesos el irlos a recoger, hacerles el aborto y mandarlos a su casa, ¿no? Pero es gente que no tiene la preparación. Ningún médico que realmente tenga una preparación, aunque esté de acuerdo con el aborto, va a cobrar 5,000 pesos, porque, o sea, es una intervención que merece el conocimiento, porque sabemos perfectamente que el riesgo mayor es hasta la muerte de la señora, ¿no? Si no lo hacen bien. O bien le perforan y pueden infectarla, pueden crearle una hemorragia, pueden hacer cosas muy, muy serias cuando no lo saben hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, te puedo decir que seguro, pues dependerá de quién la trate, pero si llega a cualquier clínica de esas que están haciendo esos abortos, ya con el aval de que los pueden hacer sin penalización, sin multas o como se puede decir, ¿no? Algún tipo de sanción. Sin que la sancionen, pues cualquiera lo va a hacer. Entonces, no tan seguro, deberían de poner ahí seguro si es que en algún momento lo hacen en un lugar. No sé si esté permitido ya o lo hagan abiertamente, o si no, en el Seguro Social o en la Secretaría de Salud. No sé. En teoría en Querétaro no se debería de hacer, a no ser que se amparen en la NOM 046. Pero en teoría no se debería de hacer. O tengo entendido que también por medio de amparo. Pero justamente esa es la lucha en la que estamos en Querétaro, de visibilizar y decir por qué no está bien
despenalizarlo, ¿no? Porque sí estamos a favor de la vida y porque podemos conocer este tipo de historias, que yo creo que la historia de cualquiera que esté en esta situación puede ser una historia pues de testimonio como la que nos acaba de contar, ¿no? Tengo otra buenísima. A ver, cuéntanosla. Porque con esa cada vez que la cuento casi lloro. Tuve a una paciente que cuando salió embarazada, estaba soltera. Cuando salió embarazada, les dijo a sus papás y la corrieron. Les dijo a sus abuelos y la corrieron. O sea, no la aceptaron en ningún lado. Y ella no tenía, creo que tenía 14 o 15 años. Wow. Y empezó a tocar puertas, nadie la apoyaba y terminó yéndose a alguna comunidad y ahí se escondió, ahí le daban de comer y tuvo al bebé. Y después de eso, ya nunca más ella regresó a su casa y crió a su bebé. Creo que se fue a otro estado. Lo crió y lo hizo un hombre de bien. Y dice que cuando cumplió 18 años el muchacho, dice que llegó a una joyería y le dijo a la señorita que estaba vendiendo ahí las joyas, oye, quiero que me vendas un anillo de compromiso. Y entonces le dijo, ay, ¿te vas a casar? Estás muy joven. Y entonces le dijo, no, no me voy a casar, quiero que me enseñes todos los anillos para ver cuál es el que me gusta. Quiero uno que sea muy bonito y que a todas las mujeres les pueda gustar mucho. Ay, pues mira, yo tengo pero este sí es muy caro. Pues no importa, dijo, ya tengo ahorrado y lo voy a comprar. Le dijo, ¿y a quién se lo vas a dar? Y ahí voy a llorar. Y entonces le dice, se lo voy a dar a mi mamá. Porque quiero comprometerme con ella, así como ella dejó su vida y se comprometió a darme la vida para que llegara a ser lo que ahora soy. Ahora quiero dárselo a ella para que se sienta que mi compromiso es cuidarla hasta el último de sus días. ¡Ay, qué bonito! Sí, es hermoso. Entonces, esa mujer dice, vivo feliz con mi hijo. Es algo maravilloso que en ese momento de desolación en el que viví y tantos años en el que sufrí, los que sufrí, que ahora mi vida es imposible pensar que no hubiera sido igual de bonita con él. Ajá, que si no lo tuviera a él, ¿no? Entonces, pues sí, hay casos muy, muy emocionantes de cómo la mujer se esforzó para lograrlo. Hay otras trágicas de que perdieron el bebé, perdieron su salud, les quitaron el útero, ¿no? Y hay otras que, pues, pasaron como si hubieran casi abierto el grifo del agua y dejaran que alguien se fuera por ahí, ¿no? Y los conceptos han ido cambiando tanto, que ahora con lo de la fertilización in vitro, en donde puedes casi echar al grifo del agua los embriones que no se fecundan, que no se usan, que realmente ahí entraríamos... Que se fecundan pero no se usan. Que entraríamos a terrenos así muy, muy amplios de todo lo que abarcaría un aborto, ¿no? Porque también les cuento, en algún momento fui a un congreso en Estados Unidos y le platiqué con uno de los doctores, que de hecho es mundialmente conocido, en que fue de los pioneros de la fertilización in vitro. Y entonces le preguntaba yo, oye, pero tú cuando vas a preparar una mujer para aspirarle los óvulos, sacas 10 óvulos y fecundas 10. ¿Qué haces si le pones 2 o 3 a la señora y los otros 7 se quedan ahí? Y así me lo dijo con esta frialdad. Me dijo, mira, yo los congelo durante los años que tenga que congelarlos por ley, pero si fuera por mí,
yo después de que la señora sale embarazada, abriría el grifo, como te lo acabo de decir, y los dejaría correr. Así. Dijo, porque no tenemos nada que hacer con esos embriones, ¿no? Doctora, pues ahora sí ya se nos pasó volando el tiempo. Yo le pediría 2 cosas. Uno, que si tiene la oportunidad de regresar nuevamente a nuestro podcast, la verdad es que me gustaría mucho que nos platicara sobre su libro que escribió del tema de las adopciones, que nos contara pues historias de éxito, cómo empezó. Me imagino que si tiene un libro, pues debe tener muchísimas historias que nos puede compartir y que sobre todo, pues, a ver, es una vía, ¿no? Es una alternativa para para el tema de este debate tan hablado. Y pues ya por último, pues un mensaje final que le quiera dejar a nuestra... Eso es lo que quisiera, ¿no? Dejar un mensaje final es difícil, que abarque todos estos aspectos que te estoy platicando, ¿no? Porque las circunstancias de los seres humanos, las circunstancias de las niñas embarazadas o de las mujeres embarazadas es tan difícil de evaluar que yo puedo decir, el aborto no es lo que deben de hacer por mi conocimiento, por mi moralidad, por mi pues mi profesionalismo, en fin, por lo que quieras. Sin embargo, estas mujeres que se van a marchar y que hacen pues todas esas peticiones, yo nada más me pongo en su lugar. Una mujer que vive en un puente, que sale en las noches a prostituirse, que sale embarazada, que no tiene a nadie que la apoye, ¿no? ¿Cómo va a actuar esa mujer para que acepte que no debe de abortarse, ¿no? Entonces, este tema es un tema político, social, económico, de cultura, de moral, de una serie de aspectos que, si lo vemos desde el punto de vista biológico, está clarísimo que un ser humano empieza desde la unión de las 2 células, como ya lo dijimos, ¿verdad? Pero yo creo que ustedes como agentes políticos que están en contacto con las personas, sería muy nutritivo el que, por ejemplo, un grupo de ellas las entrevistaran y les dijeran no lo bonito que yo te estoy diciendo, sino el lugar que ellas están tomando y por qué lo están buscando de esa forma, ¿no? Y el hacerlo así, a lo mejor ya pueden pues hacer reuniones, promociones, ponerles las condiciones más adecuadas en su vida para que puedan defender ellas mismas la vida, porque están desesperadas. O sea, muchos casos que tengo yo los han dado en adopción porque dicen, yo no quiero que mi hijo sea un tragafuegos, yo no quiero que le vaya a golpear el borracho con el que estoy viviendo, yo no quiero salir a la calle a tener al niño cargado, pasando penurias y que yo no tenga ni con qué darle de comer, ¿no? Entonces, sí es una situación que, bajo mi perspectiva como médico y con el conocimiento, te lo digo claramente, la vida empieza con las 2 células. Pero sí tratar de oír a las mujeres. A lo mejor en áreas muy pequeñas y después que esas se vayan expandiendo, pero que ellas se sientan apoyadas. ¿Por qué rechazan eso? Yo siento que es como los niños caprichudos, ¿no? De que no me haces caso, no me haces caso. Pues que me dejen que haga estas cosas y si no lo voy a hacer yo solo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo mejor en esas condiciones de pobreza, de falta de conocimiento, de cultura, ¿tú crees que se van a imaginar que están ocasionando una muerte de una criatura cuando no saben ni siquiera cómo se llegó a su cuerpo un ser humano? O sea, lo que más fácil les van a decir es, oye, no lo quieres, ¿verdad? Bueno, pues ahorita te llevamos a una clínica y abortas. Uh-huh. Y eso ya te lo acepta todo el mundo, ¿no? Entonces, hay que tratar este tema de una manera multifactorial,
valorar las razones de la gente que lo quiere hacer, de la persona que lo haría, del gobierno que lo aceptaría, de las leyes que se ejercerían, o sea, tantas cosas que tendrán que estar en la misma canasta para que podamos lograr que se acepte o no. Claro, ¿no? es un tema multifactorial. Sí. Muy bien, perfecto. Pues doctora, la esperamos entonces para la siguiente temporada para que nos platique sobre su libro de adopciones. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Maravilloso, muy bien. Muchísimas gracias, se los agradezco mucho y ojalá ustedes como personas que buscan el bien social, que están en el lugar donde lo pueden hacer, puedan investigar esas causas, la causa última, así como este doctor Natalson, que ojalá, ahora sí se pueden meter a buscar, háblame del doctor Natalson y cómo defendió después el aborto. ¿Por qué? Porque vivió las consecuencias graves de lo que era abortar, ¿no? Vio los corazones rotos que dejó, porque una mujer le hacen eso y a pesar de que no lo quería, los sentía parte de su ser, ¿no? Entonces, entrar en esas condiciones a los lugares, a las comunidades, te aseguro que lo van a entender, o darles educación, también esa es otra cosa. Ustedes ponerse en las escuelas a darles educación. Es la clave siempre. Como dicen todos, no les des el pescado, enséñalos a pescar, claro. ¿no? Claro, sí. Así es, doctora. Pues muchas gracias. No, gracias a usted, muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos en este segundo capítulo de Cuidar la Vida Podcast. Nos vemos en el siguiente.